Capítulo 19. Charla de mamá. Un lugar entre el tiempo y el espacio. A pesar de que la humanidad había dominado los viajes espaciales hace muchos milenios, todavía había quienes creían que el vasto espacio entre las estrellas no era más que entropía fría. Sin embargo, eso no era cierto. Al igual que los océanos de la Tierra están llenos de pequeños organismos como el plancton, el espacio en sí no es el vacío que muchos creen que es. Partículas hipercargadas, disparadas por llamaradas solares o estrellas moribundas que se convirtieron en supernovas hace mucho tiempo. Las ondas de radio, el sonido del colapso de los agujeros negros, viajaron durante miles de millones de años y continuarán haciéndolo hasta el final de los tiempos. Y a veces incluso hay planetas que viajan a través de la oscuridad, perdidos y abandonados por sus estrellas madres. La mayoría de ellos son fríos y oscuros, pero incluso en algunos de ellos se puede encontrar vida. Nada lujoso, nada que merezca ser llamado espectacular o inteligente. Pero es un testimonio de lo resistente que puede ser la vida. Si eres ciego, lo más probable es que nunca puedas apreciar la belleza de la Mona Lisa. Si eres sordo, nunca podrás disfrutar plenamente de la Sinfonía número 9 de Bach, aunque él mismo ya era completamente sordo cuando creó su obra final. Y si no fueras capaz de convertirte en uno con el universo mismo, entonces nunca serías capaz de comprender lo magnífico que era el espacio mismo. Mientras flotaba en el espacio, Sarah sintió como todas esas partículas hipercargadas tocaban su piel, provocándole una sensación de picor. Fue en momentos como estos cuando Sarah estuvo más cerca de lo que la mayoría de la gente probablemente consideraría divinidad. Por otra parte, ¿qué era la divinidad de todos modos? Una pregunta justa, una que ella misma había respondido hace mucho tiempo cuando había decidido que esta era una pregunta que solo les importaba a aquellos que deseaban ser dioses. La verdad era, no existen los dioses, al menos en lo que a Sarah se refería. Los protos habían adorado a los Xel'Naga como dioses, sus dioses. Pero, ¿realmente habían sido dioses? ¿O simplemente una raza muy avanzada de criaturas psíquicamente dotadas de una dimensión de bolsillo donde las reglas de la naturaleza habían sido completamente diferentes? Sí, llamarlos dioses era mucho más poético. Pero también era mucho más peligroso. Siempre que llames a alguien Dios, te sentirás inclinado a adorarlo. Témelos. Porque un Dios es sublime, terrible y magnífico al mismo tiempo. Sin embargo, si quitas el miedo, ¿qué queda? Para las hormigas, un simple humano debe verse como un titán, una criatura monstruosa que puede matar a innumerables de ellas simplemente colocando su pie en el lugar equivocado. Sin embargo, ¿y si las hormigas entendieran que este humano no es un dios, aunque vive mucho más que cualquiera de ellos, es mucho más poderoso en todos los sentidos? ¿Quién sabe? Tal vez las hormigas ya lo sabían. Supongo que debería preguntarle a una hormiga su opinión sobre ese asunto. Las palabras de Sarah resonaron a través del vacío del espacio y una sonrisa apareció en su rostro. Todos los que se encontrarían con ella por accidente ahora probablemente no creerían lo que veían, o lo que sea que solían ver. Lo que flotaba entre las estrellas era el cuerpo resplandeciente de un ser magnífico. Su cabello, moviéndose como llamas, era tan brillante que podrías confundirla con una estrella. El resto de su cuerpo rebosaba de energía, tanta que, de hecho, tenía que tener cuidado de no dejarse llevar. La estrella cercana aún era joven y estaba en proceso de estabilizarse. No quería causar algún daño a su campo magnético por accidente. Y, sin embargo, mientras mantenía los ojos cerrados, Sarah Kerrigan disfrutaba de cómo las partículas hipercargadas bombardeaban su cuerpo. Jim lo había llamado una vez un baño de sol para seres cósmicos, y eso no estaba muy lejos de la verdad. Ahora mismo, Sarah se sentía realmente en sintonía con el tiempo y el espacio. Podía sentir cómo las partículas bailaban sobre su piel. Cómo la entropía tiraba de todo en todas direcciones mientras la gravedad luchaba contra ese tirón. Y durante todo el tiempo, la materia oscura mantuvo unido al universo. Y más allá, como el sonido del océano en la distancia, Sarah podía oír los gemidos del vacío. Un agradable escalofrío le recorrió la espalda. Era una pena que a Jim no le gustara mucho hacer esto. Estar aquí, flotando entre las estrellas, no era frío ni horrible. Al menos no para Sarah. En cierto modo, era como estar de nuevo en el vientre de su madre. Aquí afuera se sentía protegida. Una sonrisa apareció en su rostro cuando pensó en su amante. Una vez había tratado de mostrárselo. Pero su punto de vista sobre el vacío del espacio seguía siendo bastante, bueno, ortodoxo. Flotar en el espacio es lo tuyo, cariño. Él le había dicho. Prefiero tierra firme bajo mis pies.
Oh, ya sabes, al menos un barco rodeándome. Aguafiestas, susurró al recordar sus palabras. Tal vez en otros 1000 años cambiaría de opinión. Había cambiado de opinión sobre muchas cosas. La voz frustrada en el fondo de la mente de Sarah se había desvanecido casi por completo de su atención cuando de repente. Maldita sea. Los ojos de Sarah se abrieron de golpe y se le escapó un suspiro mental. La voz que resonaba en su mente casi sonaba exactamente como la suya. Casi. Vamos. Vamos. Ak. ¿Por qué no funciona? No lo entiendo. Ahora que Sarah estaba escuchando la voz, ya no podía ignorarla. O toda la ira y la frustración que contiene. A pesar de que había millones de millas entre ella y la fuente de esa voz, podía distinguir los detalles más pequeños, como cómo la voz de la joven vibraba con ira y decepción. Ella podría haberlo ignorado. Eso es lo que todos los demás le habían sugerido. Tal vez solo necesite espacio para resolverlo por sí misma. Dale un poco de espacio. Ella acudirá a ti si necesita ayuda. Jim le había dicho. Ella es de tu sangre. Ella misma lo resolverá, al igual que tú. Isa le había dicho. Kido es más inteligente y tenaz que sus padres juntos. Y el doble de molesto. Ella lo manejará. Joseph le dijo. Ella tiene una visión única de las cosas. Ella percibe el mundo y todo lo que hay en él tanto como nosotros, y con una sabiduría que traiciona su edad. Me recuerda a Artanis. En el buen sentido. Carax le había dicho. Y Sarah no estaba contenta con la parte de Artanis, en absoluto. Teniendo en cuenta de dónde viene, y lo que tú y su padre ya habíais hecho cuando teníais su edad, diría que resultó bastante buena. Sin embargo, podría ser más violento, si me preguntas. Tesson le había dicho, solo para agregar que me retractó de la última parte. Si tuvo problemas para producir suficientes larvas, puedo darle algunos consejos. Utiliza su cloaca para ese u otro orificio. Siempre tienes que mantener tu cloaca húmeda para que se mantenga flexible. Niadra se lo había dicho, y Sarah todavía odiaba a la trastornada madre de linaje por eso. Sarah trató de ignorar la frustración. No porque a ella no le importara. No, fue todo lo contrario. A veces le importaba demasiado. La mayor parte del tiempo. Siempre. Y entonces hizo todo lo posible para disfrutar simplemente flotando en el espacio mientras las partículas bailaban sobre su piel brillante. Sarah se concentró en las cosas cercanas para distraerse. Como la estrella en cuyo campo de gravedad estaba flotando actualmente. Era una bestia majestuosa de un objeto estelar, miles de veces más grande que el Sol, la estrella Tierra gira alrededor. Era tan brillante que incluso a Sarah le costaba mirarlo directamente. Este gigante azul era caliente y joven, ardiendo con una intensidad vigorizante. Si Sarah tuviera que adivinar, entonces esta estrella no tenía ni 20 millones de años. Según los estándares cósmicos, todavía era un bebé. Y, sin embargo, probablemente ni siquiera viviría para ver su cumpleaños número 40 millones. Sarah abrió los ojos y giró la cabeza, mirando esta enorme bola de plasma resplandeciente. Aquí, a menos de 1000 millones de millas de su superficie, la radiación era todavía tan poderosa que cualquier criatura mortal habría perecido. Incluso un poderoso Leviatán Zerg no podría haber manejado el crudo bombardeo de partículas. Sin embargo, cuando Sarah se bañó en esas partículas, solo disfrutó de la belleza del campo electromagnético de este gigante. Se veía tan bonito. Levantó los dedos y extendió la mano hasta que el magnetismo bailó sobre su brazo, al igual que las otras partículas. Una sonrisa apareció en su rostro cuando las luces azules y verdes parpadearon sobre su hijo. Su propia aurora. Bonita. Y, sin embargo, esta estrella pronto entraría en la parte final de su ciclo de vida. Cuanto más grande era una estrella, más brillante ardía. Sin embargo, eso también significaba que consumiría el hidrógeno, su combustible y sangre, incluso más rápido. Sol, la estrella que dio origen a la Tierra y a la humanidad, era mucho más pequeña. Sin embargo, ya tenía 5.000 millones de años y continuaría brillando durante aproximadamente 5.000 millones de años más. Para los humanos, era imposible imaginar una línea de tiempo tan larga. Sin embargo, Sarah había llegado al punto en que sentía que podía. Mientras miraba a este gigante sin nombre, no pudo evitar compararlo con Sol. Para su propia sorpresa, se había encariñado con esa bola dorada de fuego. Sarah fue la primera en admitir que nunca había creído que el sistema natal de la humanidad significaría algo para ella, aparte del hecho de que simplemente existía. Nacida en Tarcosia, una colonia remota en el sector Koprulu, Sarah nunca había sentido un apego a su mundo natal.
Lo había visitado desde entonces, pero lo había dejado poco después. Simplemente no había nada en este mundo que le importara más, excepto tal vez el mal mojo. Aparte de eso, Sara nunca se había sentido apegada a ningún mundo en el que hubiera pasado mucho tiempo. Tarsonis, donde la Confederación la había quebrantado y convertido en la asesina perfecta. Incluso antes de que se convirtiera en una cáscara ardiente después de la gran traición de Arcturus que había llevado a Sara por un camino oscuro y retorcido. Char, donde la mente suprema la había desgarrado y transformado en una herramienta de terror y destrucción. Si no. Realmente no. Y ella nunca había pasado suficiente tiempo en otros mundos para encariñarse con ellos. Con una pequeña excepción. Ramelow. Sí, ese mundo había sido lo más parecido a un hogar que jamás había experimentado hasta ese momento. En cierto modo, había sido una prueba de cómo actuar en tu hogar real. Y esa casa. Era Esterneheim. Sara apartó la cabeza de la estrella gigante y miró a lo lejos. Allá afuera, a menos de 20 años luz de distancia, yacía la nebulosa estelar más espectacular que la Vía Láctea tenía para ofrecer. Hasta ahora, ninguna especie inteligente había logrado venir aquí, lo que significaba que este lugar solo conocía la paz. La nebulosa en sí, por supuesto, no era su hogar. No, el verdadero hogar estaba dentro. Incluso con todos sus poderes, todavía había cosas que ni siquiera Sara podía explicar. Como el hecho de que había un planeta dentro de la nebulosa, protegido de la radiación mortal por los campos magnéticos de las estrellas cercanas, un planeta tan hermoso que la palabra paraíso era una descripción adecuada. Carax creía que este planeta no era natural, que alguien lo había creado y lo había colocado justo donde estaba ahora. ¿Pero quién? ¿Y con qué propósito? Sara no lo sabía. Y a ella tampoco le importaba. Si alguien había creado este mundo, entonces claramente ya no lo necesitaba. Así que sí, mala suerte. En los años y décadas que habían pasado desde que ella y su familia habían dejado atrás el sector Coprulu, excluidos los viajes cortos, Esterneheim se había convertido en el hogar que nunca había tenido en primer lugar. Y en lo que respecta a los hogares, este mundo era bastante genial. Después de todo, ¿a quién no le gustaría vivir en un mundo cubierto de interminables océanos de un azul cristalino e islas tropicales? Claro, estaban las tormentas. O la tormenta, para ser precisos. Una tormenta interminable que viajaría alrededor del mundo y golpearía el lugar donde vivían Sara y su familia cada 9 meses. Por otra parte, eran los placeres simples los que tenían un atractivo muy especial para ella. Como pasar las semanas o las tormentas implacables dentro de tu propia casa, sabiendo que incluso si el mundo se está acabando afuera, aún puedes pasar el rato en tu propio sofá y disfrutar leyendo un libro. Y, sin embargo, aunque Esterneheim era todo lo que alguien como Sara necesitaba como hogar, su viaje a la Tierra antigua la había hecho pensar. Originalmente, ni siquiera había querido ir allí. Había sido idea de Jim. Una de esas ideas que ella consideraba altamente molestas. Pero en el momento en que pisó la superficie de la Tierra, algo había cambiado. La Tierra era un moloch, no cabía duda al respecto. Miles de años de civilización habían arruinado la mayor parte del medio ambiente. Y aunque Sara se había vuelto bastante hábil arreglando planetas, tenía que admitir que ni siquiera sabía por dónde empezar con la Tierra. Y sin embargo, era algo que ella quería probar. Porque cuando estuvo de pie en medio de los yermos de lo que una vez había sido una poderosa selva tropical hace muchos siglos, incluso entre toda esa contaminación en la atmósfera y la capa de ozono enferma, la luz del sol y el cielo azul habían causado ella sintiera algo que nunca había sentido antes. Había sentido como si hubiera vuelto a casa. Y ella no estaba sola con eso. Para su sorpresa, se había enterado de un síndrome de regreso a casa. Muchos humanos que nunca habían estado en la Tierra lo experimentarían al visitar el lugar de nacimiento de la humanidad. Si bien había muchos mundos que aún estaban prístinos y llenos de vida, la Tierra era diferente. La luz del sol, el color del cielo, el olor del aire, era el mundo de donde venía la humanidad. E incluso después de todos estos siglos, aunque Sara había nacido a años luz de distancia, ella también podía sentir la llamada. Como cualquier otro ser humano. Y por eso. Ella estaba agradecida. Porque significaba que lo que ella consideraba su propia humanidad todavía estaba allí. Y así fue, ya terminé con esta mierda. ¿Por qué no funciona esta cosa? Dios mío, buen trabajo, Paula. Maldito fracaso. Apuesto a que todos están muy orgullosos de lo inútil que eres. Los ojos de Sara se abrieron de par en par cuando escuchó esas palabras haciendo eco dentro de su mente. La frustración era una cosa.
Pero Sara podía sentir cómo la chica de ahí afuera comenzaba a desesperarse. Un suspiro escapó de la mente de Sara. Sabía que no debía involucrarse. A veces era mejor que las personas descubrieran las cosas por su cuenta. Pero el instinto de una madre era poderoso, y no estaba en la naturaleza de Sara dejar que su única hija se las arreglara sola. Pero eso pensaba ella. La mano de Sara vagó hasta su vientre, donde pudo sentir una sensación familiar. Hasta ahora, ella no le había dicho a nadie. Aunque estaba bastante segura de que la vida una vez más había encontrado un camino hacia ella, quería estar segura antes de dar la noticia. Y esta vez se aseguraría de que ni Joseph ni Isa fueran los primeros en enterarse. Así que tal vez. Cosa estúpida. Mamá se decepcionará mucho si se entera. Y otro suspiro escapó de la mente cósmica de Sara cuando escuchó los pensamientos del pequeño. ¿Qué se necesita para que un niño se dé cuenta de que sus padres no están nada decepcionados? ¿Que ella lo está haciendo bien? Bueno, en el caso de Sara, en realidad fue bastante sencillo. Intervención divina. O, como la mayoría de la gente normal lo llama, habla de mamá. No. No. Eso no va ahí, si lo pones así entonces, pero Carax no fue mucho más lejos. La joven que estaba sentada en una enorme roca negra con glifos verdes mientras intentaba unir dos rocas pequeñas. Todo el paisaje estaba lleno de estos extraños objetos. Lo único cierto era que no eran solo rocas al azar, sino escombros. La frustración estaba en todo el rostro de la joven. Apretó los dientes y aplastó esos dos pedazos de piedra negra uno contra el otro. Era como tratar de hacer pasar un cubo a través de un agujero redondo. Sé lo que estoy haciendo, maldita sea. Paula gritó. No quiero sonar grosero, pero tengo serias dudas sobre la validez de esa afirmación. Carax respondió mientras miraba hacia arriba. Se paró en la base de la roca gigante en la que estaba sentada Paula. Si quieres ayudar, Paula, todavía quedan algunos acres de escombros que necesitan ser catalogados. La última vez me dijiste que solo lograste catalogar el 0,5%, en realidad es 0,76%. Carax la interrumpió. Lo que sea. Te tomó casi 1000 años calcular menos del 1%. Tiene que haber una manera de acelerar esto. Paula murmuró. La búsqueda del conocimiento es una tarea tediosa, pero es su propia recompensa. Explicó el herrero. Dios, ahora suenas muy viejo. Murmuró Paula frustrada. Soy viejo. Sí, pero viejo viejo. ¿Entiendes lo que quiero decir? No. Carax respondió con sinceridad. Además, por favor, no uses psiónica para forzar la fusión de estos escombros, tienden a reaccionar muy violentamente a eso y, fue entonces cuando Paula trató de usar su psiónica para hacer que esos dos escombros hicieran exactamente eso. El resultado fue, en una palabra, asombroso. Otra palabra, más adecuada, sería alucinante. Por un breve momento, la fracción de un segundo, el cuerpo de Paula pareció estar infundido con cantidades cósmicas de energía. Su cabello castaño comenzó a brillar y también su cabello. Carax observó con asombro y miedo cómo la piel de la joven parecía cambiar y comenzaba a brillar por dentro. Las dos rocas en su mano reaccionaron a la cruda infusión de energía psiónica. Y básicamente le dijo que se perdiera. Y chico, ¿qué tipo de reacción fue esa? Carax tuvo que protegerse los ojos y se alejó. De repente se sintió como si estuviera parado a un par de metros de una maldita estrella. Su escudo de energía, que estaba destinado a protegerlo de cualquier estallido repentino de energía almacenada mientras trabajaba con las obras de Ulnar, se activó de inmediato, salvando su piel de un caso grave de quemaduras. En cuanto a Paula, bueno. ¡Guau! La joven chilló de terror cuando el repentino estallido de energía la catapultó en el aire como un muñeco de trapo. Arriba y abajo intercambiaron lugares rápidamente. Todo estaba pasando tan rápido que Paula ya ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Excepto por el hecho de que quería vomitar. Lanzado por los aires, lo único que Paula pudo hacer fue disfrutar del viaje. Lo cual duró exactamente 4 segundos hasta que la gravedad recuperó su cruel dominio sobre ella. Lo que significa que estaba bajando. Rápido. Demasiado rápido para que Paula reaccionara o hiciera algo al respecto. Tal vez si tuviera tiempo para prepararse adecuadamente, si pudiera congelar el tiempo para idear un plan y luego. No todavía de alguna manera estropearía las cosas. Y así, todo lo que pudo hacer fue prepararse y aceptar su destino con dignidad y coraje. Alguien que me ayude. En cambio, gritó cuando el suelo se acercó muy rápido. Cerró los ojos, preparándose para lo inevitable.
Y cuando su cara estaba a punto de hacer contacto con el suelo, ¡uf! Su caída se detuvo repentinamente. No porque su cara finalmente hubiera hecho contacto con el suelo. Paula estaba bastante segura de que se suponía que golpear primero la cara contra el suelo dolería como el infierno. En cambio, parece que llegué justo a tiempo. Paula abrió los ojos sorprendida y miró dos palos. ¿Me estás mirando las piernas, Paula? Buscar. Y así lo hizo Paula. Miró hacia arriba, solo para ver tierra y escombros. El otro arriba. Estás al revés. Entonces Paula miró hacia arriba. Lo que significaba que en realidad tenía que mirar hacia abajo. Y cuando lo hizo, miró a la criatura más magnífica del universo conocido y desconocido. Una criatura tan poderosa que solo unos pocos eran capaces de no ponerse a cuatro patas y adorarla, tanto con miedo como con admiración. Una criatura que podría destruir y curar mundos enteros. Una criatura que una vez había sido conocida como la ruina del sector Coprulu para la mayoría, y su salvadora para algunos. Algunos la llamaron diosa. Algunos encarnaron al diablo. Pero para Paula, ella era conocida por otro nombre. Oh, hola mamá. Carax, ¿estás bien? Preguntó Sara. Elphas Smith parecía completamente imperturbable por todo lo que acababa de suceder. Claro que sí. Trabajar con los restos de Ulnar siempre es potencialmente letal, así que nunca lo hago sin la protección adecuada. Ahora, si me disculpas, creo que necesito arreglar lo que sea que Paula haya arruinado. Y con eso, Carax se dio la vuelta y se alejó pisoteando. A pesar de que esa declaración sonaba cruel, no había ni el más mínimo indicio de sarcasmo y barra o malicia en la voz de Carax. Por el contrario, parecía más bien, feliz. Sé que me arrepentiré de haber preguntado esto, murmuró Sara. ¿Pero por qué estás tan feliz de que Paula haya hecho estallar esto? Porque ahora sé cómo reaccionan estas piezas específicas ante el influjo repentino e incontrolado de energías iónicas de una fuerza indescriptible. Esto no pretende ser un insulto, Lady Kerrigan, pero posee demasiado control sobre sus poderes para hacer algo tan imprudente e irresponsable. En lugar de decirle que Paula se escondía detrás de una roca cercana y podía escuchar cada palabra, Sara solo suspiró. ¿Cuántas veces te dije que me llamaras Sara, Carax? 14.609 veces. Se siente como al menos 14.610 veces, murmuró la madre de Paula antes de sacudir la cabeza. De todos modos, lamento lo que pasó. Supongo que debería hablar con Paula ahora. En el momento en que mencionó que Sara podía sentir cómo la presencia escondida detrás de una roca cercana se estremecía. Supongo que eso sería lo mejor. Carax explicó, se dio la vuelta, agarró una pieza cercana de Ulnar y comenzó a volver a armarla. Sara lo miró por un breve momento antes de suspirar. ¿Carax? ¿Sí, Lady Kerrigan? Preguntó y miró por encima del hombro. Ella decidió no corregirlo esta vez. En cambio, me gustaría hablar con mi hija. Sara le informó. ¿Sí? Respondió el Protoss todavía inconsciente. Solo. Por favor. Solo entonces Carax finalmente se dio cuenta de lo que estaba tratando de decirle. Sus ojos se abrieron y luego. Oh. Oh. Oh, ciertamente. Este es uno de esos raros momentos de vinculación en los que una mujer humana le enseña a su descendencia cómo reproducirse sin usar un macho, ¿no es así? Sara respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a contar hacia atrás. 10. 9. 8. 7, 6, 5, su voz se apagó antes de que fuera solo un susurro. Y luego volvió a abrir los ojos y miró a Carax. Esta vez reconoció su expresión de inmediato. ¿Joseph se burló de mí otra vez? Joseph se burló de ti otra vez. Sara confirmó. Carax miró a su alrededor y luego señaló algunos escombros más en la distancia. Creo que hay algunas partes de Ulnar en esa dirección que solo he revisado 9 veces hasta ahora, no 12 veces como la mayoría de las otras. Creo que debería remediar esto de inmediato. Murmuró y se alejó. Gracias. Sara murmuró y luego agregó. Además, si todavía estás tan interesado en los rituales de apareamiento humano, pregúntale a cualquiera. Excepto a Joseph. Créeme, él no tiene idea de cómo funciona eso de todos modos. Cuando Carax escuchó eso, se detuvo y miró a Sara una vez más. Pero es humano. ¿No debería saber cómo funciona su propia especie? Esa pregunta puso una sonrisa en el rostro de Sara. No, es un hombre. Eso significa que no tiene ni idea de casi todo lo relacionado con ese tema. Además, agregó e inclinó la cabeza hacia un lado. Su novia es una exerc. Confía en mí, esos dos son tan raros como se ponen. Pero, tú también eres un exerc.
Carax explicó, a lo que Sara abrió la boca y trató de responder algo cuando. Ya sabes, me tienes allí. Ella murmuró. Bien, lo que sea. Muestra cuánto sé sobre todo este asunto. Te diré algo. Si me prometes no volver a preguntarle a Joseph, entonces le pediré a Jim que te dibuje algunas imágenes de cómo trabajan los humanos allí. ¿Trato hecho? Y fue entonces cuando los ojos de Carax comenzaron a brillar, una clara señal de lo feliz que estaba. ¿Lo harás? Oh, Lady Kerrigan, gracias. Después de todos estos siglos pensé que nunca descubriría cómo funciona el apareamiento humano. Estas son noticias maravillosas. Escribiré algunas preguntas que James Raynor y tú podrían comentarme. Y cuando un Protoss muy feliz finalmente se alejó, Sara tuvo un mal presentimiento sobre casi todo. Probablemente debería estar realmente preocupada de que esté tan feliz por eso. Y luego Sara suspiró una vez más y se dio la vuelta. Allí estaba ella, escondida detrás de una roca cercana. Era el peor escondite de todos los tiempos porque Ulnar, o lo que quedaba de él, todavía reaccionaba a las energías psiónicas. Y como Paula se escondía detrás de un gran escombro, emitía una tenue luz verde, a diferencia de todos los demás escombros. Los rasgos de Sara se suavizaron cuando notó los miedos y la vergüenza de su hija. Sara le dio a Paula algo de tiempo para prepararse antes de avanzar. Una sonrisa apareció en su rostro cuando la ex reina de los Erg recordó cuando la joven Paula se escondió dentro de los restos de Ulnar después de jugar accidentalmente con una de las larvas de Niadra, quien decidió usar a Joseph como su nuevo caldo de cultivo. En ese entonces, Paula había mostrado un atisbo del potencial que poseía. Había pocas dudas de que su fuerza podría igualar a la de Sara. Tal vez no ahora, pero la madre de Paula estaba segura de que algún día podría hacerlo. La pregunta era, ¿estaría lista para eso? ¿Paula? Sara preguntó mientras se detenía frente a la enorme pieza de escombros. ¿Estás ahí? Sé que estás ahí. Entonces, ¿por qué preguntaste en primer lugar? Un susurro silencioso vino de detrás de la roca. Porque es lo correcto. Sara respondió. Supongo que eso es tan bueno como cualquier explicación, supongo, Sara ni siquiera necesitaba su psiónica para escuchar la frustración en la voz de Paula. ¿Quieres hablar de eso? No. Genial, haz un poco de espacio, voy a ir. Declaró la madre de Paula. Y así, usando sus inmensos poderes psiónicos que le permitían mover continentes enteros y hacer explotar estrellas, usó todos esos poderes. En absoluto y simplemente caminó alrededor de la enorme roca hasta que llegó al otro lado, solo para no ver a Paula. ¿Paula? Sin embargo, aunque podía sentir a su hija, no podía precisar exactamente su ubicación. Incluso con todos sus poderes, todavía había cosas que no podía hacer así. Ulnar, o lo que quedaba de él, era tal cosa. Hace muchos siglos, para mantener a Ulnar fuera del alcance de cualquiera que pudiera ir tras él, Sara había decidido llevarlo a otro lugar, a un lugar seguro. Desafortunadamente, le había pedido a un completo idiota que hiciera eso por ella. El resultado había sido espectacular cuando Joseph Brent había estrellado a Ulnar contra la superficie de Esterneheim, el mundo natal elegido por Sara. Ahora Ulnar estaba en todas partes, literalmente. No sabía si esto era un efecto secundario de su destrucción o si Ulnar era lo único que podía afectar los poderes de un Xel'Naga y sus sucesores. Carax probablemente tenía una teoría, pero ahora mismo Sara no estaba de humor para preguntarle. Paula, ¿dónde estás? Vete, escuchó susurrar a su hija. Sabes que eso no sucederá. Sara explicó. Sal y hablamos. ¿Está bien? Entonces, sin la capacidad de sentir la presencia de su hija, Sara tuvo que confiar en sus otros sentidos. Sabes, siempre supiste cómo esconderte entre los escombros de Ulnar. Recuerdo cómo siempre te escondías aquí cuando hacías algo mal. Ya no tengo 30, respondió Paula, lo que le permitió a Sara señalar su ubicación al no usar sus habilidades mentales sino sus oídos. No, pero algunas cosas simplemente nunca cambiarán. Está bien, no te juzgo. Desearía haber tenido un lugar tan increíble para esconderme cuando era más joven. Tenías tu propia colmena cuando tenías la mitad de mi edad. Paula respondió. En el momento en que Sara escuchó eso, suspiró una vez más. Entonces, ¿era esa hora del día otra vez, eh? Maldita sea. No creo que puedas comparar esas dos cosas entre sí, Paula. Así es, sigue hablando. Sara pensó, pero se aseguró de que su hijo no escuchara sus pensamientos para que no revelara su plan. No era un gran plan, pero sí sólido. Tienes razón, no puedo compararme contigo, murmuró su descendencia. Ella estaba cerca.
Muy cerca. No tienes idea de lo feliz que estoy de escuchar eso. Sarah reflexionó. Sí, lo sé, espera, ¿qué? Podía oír la sorpresa en la voz de su hija. No me estoy burlando de ti si eso es lo que piensas. Lo digo en serio. Y fue entonces cuando Sarah vio el lugar donde se escondía Paula. Claro que sí, murmuró Paula, su voz llena de sarcasmo. Era bueno que Jim no estuviera cerca porque en este momento sonaba tanto como Sarah que en realidad daba un poco de miedo. Lo digo en serio, Paula. Sarah continuó. Se detuvo frente a una grieta de tamaño mediano y sonrió. Todo lo que hiciste no se puede comparar con todos los errores que cometí cuando era más joven. Tú. Errores. Bueno. Su hijo susurró. Sarah se arrodilló y miró por la grieta. Era lo suficientemente pequeño para que una persona ágil pudiera pasar. Oh, ella podría ser resbaladiza. Por un momento, Sarah pensó en tratar de meterse en esa grieta. Pero luego se dio cuenta de que era demasiado estrecho incluso para ella. De todos modos, no era necesario ya que podía ver a cierta persona. Oye, dijo Sarah. Oye, respondió Paula. Se había echado los brazos alrededor de las piernas y tenía la cabeza enterrada entre las rodillas. También había algunos guijarros dorados a su alrededor, lo que era un indicador sólido de que había llorado. ¿Quieres salir? No. Entonces, si no te importa, simplemente me sentaré afuera. Parece que tu pequeño escondite es demasiado pequeño para dos personas. Cuando no escuchó ninguna queja, Sarah se sentó en el suelo y miró hacia el cielo. Se acerca la temporada de tormentas. ¿Quieres pasarla con tu tío y tu tía? No sé. Bueno, solo asegúrate de decírselo a tu padre. Se pondrá nervioso si no lo sabe de antemano. Una sonrisa apareció en el rostro de Sarah al recordar cuántas veces su hijo se había escondido dentro de los restos de Ulnar. Era la versión muy propia de Paula del escondite. Sarah solo la había encontrado tan rápido porque su hija le había permitido hacerlo. ¿Sabes? Yo también traté de ayudar a Carax a restaurar Ulnar. O al menos una parte de él. Sarah reflexionó. No funcionó muy bien. Simplemente no le gustó a este lugar. Así que no te lo tomes a pecho, Paula. Si Ulnar decide explotarte en la cara, probablemente sea solo otra prueba de que estamos relacionados. Eso no es lo mismo, dijo su hija. ¿Qué es? Que tú y Ulnar no se llevan bien. No es lo mismo. Paula murmuró. Sarah sabía lo que estaba tratando de decir, pero aún así decidió preguntarle. ¿Qué quieres decir? Puedes hacer tantas cosas. No puedo hacer nada bien. ¿Es eso lo que piensas? Sarah preguntó con un tono curioso en su voz. Por supuesto. Puedes arreglar planetas enteros, yo ni siquiera puedo arreglar, no sé, nada. Paula se quejó. Eso no es cierto, y lo sabes. Sarah explicó. Ayuda a Joseph con su jardín todo el tiempo. Pongo plantas en el suelo. Con mis manos. Hablas con ellas y las haces crecer más rápido. Un punto justo. Sí, pero tengo mucho más entrenamiento que tú. Y con el entrenamiento adecuado, tú también podrás hacer eso algún día. Sarah le dijo. Sí, claro, vaya, alguien estaba de mal humor. Lo digo en serio, Paula. Puedes hacer todo lo que yo puedo. Todo lo que necesitas es tiempo. Tiempo para que tus poderes se desarrollen, para que te conviertas en ellos. Nadie lo dudaba. Nadie excepto Paula. Cuando tenías mi edad ya podías hacer todas estas cosas asombrosas. Ah, aquí vamos de nuevo. De repente, Sarah sintió la necesidad de agradecer a Isa por presumir siempre de la reina de espadas y de lo genial que había sido. Muy útil. Sabes que no es tan simple. Sarah murmuró. Ahora levantó las piernas hasta la barbilla. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Sabes que hice muchas cosas malas cuando era joven. Una vez fui una persona diferente, Paula. Es cierto, tengo mucho más control sobre mis poderes que tú. Pero eso es porque fui entrenado en una edad muy joven. No tuve elección. Y tampoco fue agradable. Cuando naciste, cuando nos dimos cuenta de que tienes los mismos poderes que yo, ese día me hice una promesa. Eso, no importa lo que suceda, siempre te protegeré. Que tendrás la oportunidad de desarrollar tus poderes de forma natural. Y que nadie te obligará a hacer algo que no quieras hacer. Y entonces Sarah respiró hondo. Si eso significa que tomará un par de siglos más hasta que llegues a donde estoy ahora, entonces diría que vale la pena. Fácil para ti decir. No siempre fue fácil. Ella sermoneó a su hija. Dices eso, pero no puedo imaginarlo en absoluto. Paula murmuró. Quiero decir, claro, me hablaste de todas esas cosas.
La reina de espadas, Mengsk Tarsonis. En el momento en que Paula mencionó el nombre de ese mundo, Sarah sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Incluso después de todo ese tiempo, el nombre solo fue suficiente para causarle una sensación de temor. Fue una de las pocas heridas que, incluso después de todo este tiempo, se negó a sanar de verdad. Como tal, había viajado a muchos, tal vez incluso a la mayoría de los mundos dentro del sector Koprulu. Con una excepción. Desde ese fatídico día hace más de 900 años, nunca más había vuelto a pisar Tarsonis. Badmojo no era lo suficientemente fuerte para describir lo que estaba sintiendo al pensar en ese lugar. Sé que es difícil de imaginar. Tal vez si me hubieras visto allí atrás, lo entenderías. Sarah explicó. Yo era una persona muy diferente en ese entonces. A veces pienso que ni siquiera era una persona en absoluto, no hasta que conocí a tu padre. Se pasó los brazos alrededor de las piernas y, sin que ella lo supiera, se veía exactamente como su hija en este momento. Asustado y vulnerable. Había tanta rabia, Paula. Tanto la mía como la de los demás que me infundieron. Realmente no tenía un sentido de lo que era. ¿De quién era? ¿Un arma? ¿Una herramienta? Aprendí a ser lo que significa ser una mujer mucho después de que aprendí lo que significa ser un asesino. Eso dejó sus marcas en mí. Incluso hoy. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero las cicatrices aún quedan. Y cada vez que te veo luchar y caer, me veo a mí mismo, hace tanto tiempo, y cómo la gente me castigaría. Pero sabes que, aunque no tienes a alguien que te ponga en forma, al final del día todavía te limpias las lágrimas de los ojos. Quítate el polvo de las rodillas e inténtalo de nuevo. Y luego una sonrisa orgullosa apareció en el rostro de Sarah. Y es por eso que sé que tendrás éxito. Ella concluyó. Fue entonces cuando Paula dijo la única cosa que era la prueba definitiva de que en verdad era hija de su padre. Mierda. Buah. Sarah se echó a reír y sacudió la cabeza. Oh, qué poca fe tienes en ti mismo. No te preocupes. Lo lograrás. No hoy. No mañana. Y tal vez no pasado mañana. Pero si lo intentas y lo vuelves a intentar, lo lograrás. Y hasta entonces, siempre estaré ahí para ti. También lo estarán todos los demás. Y luego respiró hondo y decidió usar su arma secreta para animar a su hijo. Además, por favor hazme un favor y no maldigas cuando estoy cerca. ¿Por qué? Es un poco tarde para eso. El tío Joe ya me enseñó todas las palabras malas. Eso era cierto. Sí, y lo odio mucho por eso. Sarah estuvo de acuerdo. Sabes, mantuve limpia la boca de ese tipo durante casi 900 años, mientras tú estabas dentro de mí. Un milagro, de verdad. Quizás mi mayor hazaña de todos los tiempos. Sé que no puedo evitar que otros enseñen a mis hijos esas cosas, pero que me condenen si permito que esto suceda antes de que puedan siquiera hablar. Suena razonable, supongo. Paula murmuró, obviamente sin darse cuenta de lo que su madre estaba tratando de decirle. Funcionó al final. Tu primera palabra de hecho no fue una palabrota. Así que tenlo en cuenta, por favor. Sé que será difícil, pero si quieres maldecir durante los próximos bueno, un tiempo bastante largo. Tiempo, hazlo lejos de mí. O no lo hagas. Considéralo un buen entrenamiento. Es hora de entrar a matar. ¿Buen entrenamiento para qué? Oh sí, definitivamente era la hija de Jim Raynor. Por ser una hermana mayor, por supuesto. Hubo un largo momento de silencio. Y después de un rato, Sarah escuchó cómo alguien comenzó a arrastrarse apresuradamente por el agujero y cuando salió Paula, miró a su madre con incredulidad. El rostro de Paula estaba cubierto de suciedad, pero todo lo que Sarah vio fueron esos grandes ojos marrones que todavía estaban ligeramente rojos, cortesía de todo el llanto. ¿Qué? ¿Puede guardar un secreto? Sarah susurró y sonrió a su hija. ¿Un secreto? Preguntó Paula, todavía estupefacta. No le he dicho a nadie todavía. Explicó su madre. ¿Nadie? ¿Ni siquiera papá? Preguntó su hijo y ella asintió. Ni siquiera Isa. Esa pregunta hizo que Sarah se riera. Especialmente no Isa. Tengo miedo de lo que sucederá si se entera. Créeme, nunca le tuve más miedo que cuando le dije que estaba embarazada de ti. Solo entonces la gravedad de lo que Sarah acababa de decir realmente estaba alcanzando a Paula. Yo, tú, nosotros, justo cuando Sarah estaba a punto de preocuparse, su hija saltó hacia adelante y echó los brazos alrededor del cuello de su madre. ¿Voy a ser una hermana mayor? Sarah envolvió sus brazos alrededor de su hijo y asintió. Claro que eso parece. Voy a ser una hermana mayor.
Y luego las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo, solo que esta vez lágrimas de alegría. Y entonces, Sarah sostuvo a su hijo en sus brazos y disfrutó de la dulce sensación de felicidad que estaba en la mente de Paula en este momento. Y cuando su hija finalmente se calmó. ¿Vas a decirle a los demás? Sarah murmuró y levantó una ceja. Tengo una idea mejor. ¿Qué tal si mantenemos esto en secreto, al menos por ahora? Solo tú y yo. ¿Cómo suena eso? ¿Un secreto? Paula jadeó. Sí. Solo nosotras, las chicas. Ni siquiera Isa lo sabrá. Aunque probablemente me despellejará vivo si descubre que se lo oculté. Aún así, declaró Sarah antes de limpiar una lágrima dorada de la mejilla de su hija. Totalmente vale la pena. ¿Y papá? ¿Estás bromeando? Si se lo digo ahora, se pegará a mí como un chicle. Nada, déjalos hacer lo suyo. Además, tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿cómo suena esto? Pasaron 900 años hasta que se terminaron. Debe ser tiempo más que suficiente para que te pongas en forma. Entonces puedes enseñar a los pequeños lo que significa ser una hermana mayor increíble. Y ese fue un argumento que Paula finalmente ganó. Echó los brazos alrededor de su madre una vez más y se presionó contra Sarah. Prometo que seré la mejor hermana mayor de todos los tiempos. Susurró en el oído de Sarah. Esta vez será suficiente, Paula. Y no tengo la menor duda de que estarás genial. Así que disfrutaba sosteniendo a su hijo en sus brazos mientras la vida que crecía dentro de ella comenzaba a reaccionar. Una sonrisa apareció en el rostro de Sarah cuando notó que lo que crecía dentro de ella estaba complacido. ¿Y ahora, oyes eso? Paula de repente murmuró y miró hacia el horizonte. Ah, parece que la caballería ha llegado. Sarah se rió entre dientes y volvió a ponerse de pie. Le ofreció una mano a su hija y ya estaban quitándose el polvo de la ropa cuando cierta persona vino corriendo hacia su posición. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jim Raynor gritó como un loco mientras corría hacia ellos. Cuando finalmente los alcanzó, ni siquiera perdió un segundo para saludar a Sarah, sino que agarró a su hija y la miró a los ojos. Paula. Sí, soy yo. Confirmó su hija. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Carax vino y me dijo que volaste algo por accidente. ¿Estás herido? Ella está bien, Jim. Sarah explicó, igualmente divertida y molesta. Se necesita más para descifrar esta galleta. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido de todos modos? Por favor, no me digas que usaste esa bicicleta buitre que restauraste. Esa cosa es una trampa mortal. Es un clásico, y no lo usé. Jim respondió. Carax tiene puertas de transposición por todo este lugar. Envíame a través de una de ellas. Y luego volvió a mirar a Paula. ¿Qué pasó? Ulnar es peligroso, lo sabes. ¿Qué pasa si algo sucede y no estamos allí? Es suficiente, señor. Sarah lo interrumpió. Ella ya recibió de mí la charla de padres preocupados, no la necesita 2 veces. No te preocupes, entendí esto. ¿Qué tal si nos vamos todos a casa, Sarah sabía que Jim tenía su motivo para actuar como lo hizo. A diferencia de ella, él sabía lo que se sentía al perder a un hijo. Y aunque sucedió hace mucho tiempo, todavía recordaba a Liddy y Honey todos los días. ¿Has llorado, pequeña? Jim murmuró y limpió un poco de tierra de la mejilla de su hija. ¿Son moretones? Dios, Sarah, ¿qué es esto? Nuestra hija parece una maldita merodeadora. Sarah apretó los dientes cuando lo escuchó maldecir, pero decidió no decir nada en ese momento. Le había dicho a Paula que mantuviera su pequeño secreto, bueno, en secreto. Entonces puedes llevarla de regreso a casa y tirarla a la bañera. Además, ¿no es casi la hora de la cena? Toma a la pequeña Alondra y asegúrate de que no esté traumatizada. ¿No vienes con nosotros? Preguntó Paula, lo que le valió una sonrisa de su hija. No se preocupen, estaré justo detrás de ustedes. Solo quiero comprobar algo primero. Váyanse, ustedes dos. Cuando finalmente se fueron, Sarah continuó sonriendo por un rato hasta que estuvo segura de que estaban demasiado lejos para verla o sentirla. Luego miró su propia mano y frunció el ceño. Cuando tenías mi edad ya podías hacer todas estas cosas increíbles. Recordó las palabras de Paula de antes. Eso era cierto. Sarah no tenía ni siquiera 30 años cuando, bueno, ascendió. E incluso antes había sido inmensamente poderosa. La antigua reina de espadas, diablos, tal vez incluso como fantasma hubiera podido ser una amenaza para Paula. Pero no porque Paula fuera débil. No, lejos de eso. Paula era tan poderosa como su madre. El problema no era el poder, era el control.
Habían decidido nunca tener secretos con ella. Sabía de todo, de lo bueno y de lo malo. Pero parecía como si contar no fuera lo mismo que ver las cosas con tus propios ojos. Así que supongo que así es como lo pensé, ¿eh? Sarah murmuró. No tenía idea de cómo lo habían hecho. Pero recordó que había conocido a cierta joven hace mucho tiempo, mucho antes de lo que debería. Honestamente, la sola idea de viajar en el tiempo le parecía absurda, incluso a ella. Pero ella sabía que era posible. Supongo que debería haberle dicho a Paula que me dejara un manual. Tuvo que pedirle ayuda a Carax. Quizá conocía un camino. Una manera de ayudar a Paula a entender. No contando, sino mostrando. Cuando Sarah miró a su alrededor, pudo ver lo que una vez había sido Ulnar. Bueno, supongo que todavía hay muchas piezas que se pueden volver a armar, reflexionó. Pero no hoy. Y con eso se dio la vuelta y se alejó, hacia su casa. Hacia su familia. Hyperion. Tiempo presente. Cuando Sarah abrió los ojos y miró el interminable corredor oscuro justo frente a ella, pudo sentir cada detalle de lo que sucedía dentro de los restos del Hyperion. Podía sentir a su ilustre esposo, quien estaba más que avergonzado por alguna razón no especificada. Sarah no curioseó, pero el hecho de que ella también sintiera la alegría de Isa probablemente tenía algo que ver con eso. También podía sentir la confusión de Sirella y la incredulidad del profesor Ayagan mientras Joseph le decía cosas que lo hacían sentir. No, no revisemos lo que Joseph estaba pensando. Nunca salió nada bueno de eso. Y ella podía sentir algo más. Algo viejo, antiguo incluso. Había dolor, mucho. Y una extraña sensación de familiaridad. Stukov. Tenía dolor, sí. Más de lo habitual, ya que Sarah podía sentir la alegría sin sentido de Tesson, que actualmente estaba pasando el mejor momento de su vida persiguiendo a la criatura embrujada por el interior del Hyperion. Si cerraba los ojos y se concentraba en escuchar los sonidos que resonaban a través de la carcasa abandonada que alguna vez había sido el Hyperion, Sarah podría incluso escuchar cómo alguien golpeaba contra el metal una y otra vez. Incluso podía sentir el miedo y el nerviosismo de todos los estudiantes y miembros del equipo de Ayagan que aún esperaban en el campamento. Y podía sentir a un Dan Bowski muy enojado a muchos kilómetros de distancia. Pero, lo más importante, podía sentir a Paula. Ella estaba cerca, muy cerca. Y ella se estaba acercando. Sarah cruzó los brazos frente a su pecho y sonrió al sentir que su hija se acercaba. Paula probablemente no tenía idea de que su propia madre estaba justo delante. La Kerrigan mayor se dio cuenta de lo apurado que estaba su engendro. Y como conocía a su hijo mejor que nadie, también sabía que Paula no podía concentrarse en absoluto cuando corría. Todavía. Por un momento se sintió como si Paula fuera realmente consciente de la presencia de su madre. Y que estaba ocultando algo de la mente de Sarah. Algo viejo. Algo familiar. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Justo antes de que Sarah pudiera concentrarse en esa extraña sensación, pudo escuchar a alguien corriendo. Así que se enderezó y esperó a que llegara su hija. Y cuando ella lo hizo, Sarah comenzó cuando de repente cierta joven dobló la esquina y se dirigió directamente hacia ella. «Hola mamá». Paula gritó, sin siquiera reducir la velocidad un poco. Por un segundo, Sarah se preguntó si estaba a punto de chocar contra ella, pero luego Paula simplemente rodeó a su madre y desapareció en la siguiente esquina. «Adiós mamá». Atónita, Sarah Kerrigan cuidó a su hijo. ¿Qué acababa de pasar? Parpadeó un par de veces. Había algo mal, ella simplemente lo sabía. Justo cuando Paula había pasado corriendo junto a ella, su hija había llevado algo en sus manos. Algo verde. Algo que brillaba. Algo que Jim había usado una vez, algo que ella reconoció por las descripciones que Jim le había dado. Incluso había pintado un cuadro de él una vez. Entonces, aunque nunca había visto este artefacto Protoss con sus propios ojos, sabía exactamente qué era. Y de repente, Sarah Louise Kerrigan ya no estaba tan tranquila y controlada. «Paula Isa Kerrigan, entrega este cristal de Ian de inmediato», gritó la pelirroja. Sin embargo, la única respuesta que recibió fue, «Lo sentimos, mamá, no se puede hacer». Escuchó la voz de su hija gritando a través de la oscuridad. «Tengo planes con él». Y eso fue probablemente lo peor que pudo haber dicho, ya que ahora Sarah estaba realmente preocupada.